Bueno, Pablo, soy el Padre Romero, respondiendo a tus mensajes, a tus audios que me dejaste ahí en el Facebook. Bueno, te felicito en primer lugar por tu interés, por tu interés por la fe, por tu fe, que no es tan común y todavía es menos común que ese interés que tenés te haya llevado a averiguar en concreto cómo son las cosas o a estudiar tu fe, ¿no? A estudiar o tratar de saber lo que pasa en la iglesia, ¿no? Desgraciadamente, son pocos los que saben y menos todavía los que perseveran un poquito en ese conocimiento y van un poco más lejos, ¿no? Para asumir, digamos, las consecuencias de lo que saben, si se puede decir así. Bueno, yo te voy a dejar un audio un poquitín, a lo mejor un poquitín más largo que cada uno de los audios que me dejaste. Quizás hay cosas que ya sepas. Pues bueno, pero seguramente van a haber algunas cosas que todavía no, quizás. Un poquito para ayudarte y bueno, después al final te voy a comentar alguna dirección o algún contacto a donde te puedes dirigir, ¿no? Pero no quería dejar yo mismo de responderte. Bueno, en primer lugar, si uno, como pasa en muchas cosas, ¿no? Si uno se pone a tratar de investigar seriamente qué sucede, por qué pasa lo que pasa en la iglesia, como en todo, digamos, la historia es maestra de vida, ¿no? Decían los antiguos, ¿no? ¿Por qué pasa en Argentina las cosas que nos pasan? Por muchos factores, pero mucho tiene que ver también nuestra historia. ¿Por qué? Y así sucesivamente, ¿no es cierto? Entonces, en la iglesia sucede un poco lo mismo. ¿Por qué pasa lo que pasa? Bueno, hay una historia de esto, ¿no? En primer lugar, lo que debemos saber es que, bueno, Dios obviamente tiene un enemigo, lo sabemos, ¿no? Por el catecismo, es el diablo, ¿no? El demonio, el enemigo de Dios y el enemigo del hombre. Y la iglesia de Dios, la iglesia católica, también tiene enemigos, y eso es lo que hoy no se ve, se silencia o mucha gente no sabe, ¿no? Tiene enemigos que son quizá no tan seculares como ella, como la propia iglesia, aunque sí los tiene también prácticamente seculares como ella, los judíos, la masonería ya tiene muchos siglos ya, varios siglos por lo menos, y los herejes de todo tipo, ¿no? Los protestantes, etcétera. Bueno, pues resulta que para tratar de resumir un poco el asunto, ¿no? Durante siglos, la iglesia combatió a sus enemigos, sobre todo en los primeros tiempos, ¿no? El judaísmo mezclado un poco con el cristianismo en ese primer momento y también después, y las nacientes herejías, la iglesia las combatió, pero resulta que un buen día, haciéndola corta un poco, un buen día, pues el enemigo ya no estuvo más afuera, sino que ideó un plan para meterse adentro, para infiltrarse dentro de la propia iglesia. Eso, sobre todo en la historia moderna, lo vemos, bueno, con la masonería, ¿no? Y especialmente con unas cartas, ¿no?
que es un laico francés que las descubrió y se las entregó al Papa. En la época era el Papa Pío IX, es el Papa del Concilio Vaticano I. Estamos alrededor de 1870 más o menos, ¿no? La época del Concilio Vaticano I, para un poquito que te ubiques. El Papa las publicó, estas cartas, hay varios libros que hablan de ellas, de la época, libros muy interesantes y sobre todo muy ilustrativos. Hay uno que se llama La Conjuración Anticristiana, el templo masónico levantado sobre las ruinas de la Iglesia Católica, ¿no? Es un libro escrito por Monseñor de Lassus, que tiene varios libros así contrarrevolucionarios. El problema de la hora presente también, algunos están traducidos también al español, se pueden conseguir también en internet. Y hay otro que se llama La Iglesia Romana y la Revolución, si no me equivoco, que es de Cretinol Joly. Bueno, en esos libros se denuncia toda esta infiltración y están estas cartas de Volpe Anubius. Estamos hablando de una logia masónica italiana llamada de la Alta Venta de los Carbonarios. Así se llamaba esta logia. Y en estas cartas, que yo en algún momento las voy a poner material en internet, voy a poner material en Facebook, mejor dicho. En estas cartas hay un plan de destrucción de la iglesia. Un plan de destrucción de la iglesia. Y es muy curioso leer eso, ¿no? Porque hace tanto tiempo, ¿no? Y sin embargo está como descrito casi en detalle todo lo que pasó. O sea, habla de la desaparición del latín, habla de la desaparición de todos los signos de que realzaban la monarquía papal, que todo eso no es casualidad, ¿no? Y todo lo simbólico tiene un profundo significado, no es solamente simbólico, sino que hace referencia a realidades en las cuales creemos, ¿no? La destrucción de la misa, en fin, habla sobre todo de que dice por ejemplo, la tarea que comenzamos ahora no es de algunos años ni de una generación, pero en nuestro ejército, en nuestras filas, el soldado muere pero la causa continúa. Lo que necesitamos es un papa de acuerdo a nuestras necesidades, y necesitamos que el clero marche detrás de nuestras banderas, pensando que lo hace detrás de las banderas de las llaves apostólicas. Bueno, un resumen de lo que dicen esas cartas, que fue lo que sucedió después, ¿no? Muy bien, eso pasó bajo el pontificado de Pío IX, el descubrimiento de estas cartas, la publicación de estas cartas. Un tiempo después está el Papa San Pío X, estamos hablando de comienzo del siglo XX, lo que acabamos de mencionar es a finales del siglo XIX, ¿no? Y bueno, a comienzo del siglo XX el Papa San Pío X pues hace una famosa encíclica, y que después tomó también medidas, ¿no? Contra los modernistas, los llamó así, ¿no? Los modernistas. La encíclica se llama Pascendi. Pascendi es una palabra latina, un gerundio que significa apacentando el rebaño del Señor, ¿no? De Pascendi Dominici Gregis son las primeras palabras de la encíclica. Bueno, en esta encíclica y también en otros documentos que escribió el Papa, como un motu propio también, lo que está denunciado es que los enemigos de la Iglesia ya no están fuera, precisamente, sino que están en las venas mismas de la Iglesia. En las venas mismas. Y el Papa se decide a combatirlos y lo dice en donde los encuentre, o sea, en los obispados,
en los seminarios, sobre todo, en las parroquias, habla de que el enemigo ya está infiltrado, ¿no es cierto? Entonces, y además dice, los modernistas son los peores enemigos de la iglesia, dice. Está el Papa San Pío X, que trató de hacer lo imposible para que no accedieran a ningún cargo, sobre todo de formación de clérigos, los modernistas. Pero desgraciadamente los papas posteriores a San Pío X no fueron tan clarividentes como él, aunque obviamente defendieron la fe, pero no vieron el problema tan grave como lo vio San Pío X, y que evidentemente tenía razón, ¿no? Después de San Pío X, así llegamos a los tiempos de Pío XII, estamos hablando ya de la mitad del siglo XX, donde Pío XII vuelve a condenar a los modernistas en una encíclica que se llama Humani Generis. En esta encíclica el Papa condena errores que él llama la nueva teología, y que básicamente es a lo mejor bajo algunas formas un poquito diferentes, el mismo modernismo que había condenado San Pío X. Entonces, cuando condena este error, con este nombre de nueva teología, sobre todo condena una idea, una teoría que hacía como desaparecer la diferencia entre lo natural y lo sobrenatural. Entonces como que en lo natural ya estaba lo sobrenatural, como que estaba necesariamente supuesto, y que el hombre, por ser hombre, ¿no es cierto?, ya es como que estaba presente ahí el orden sobrenatural de alguna manera. O esta confusión de orden sobrenatural con el orden natural es condenada por el Papa, y está sostenida sobre todo, esto tiene mucha importancia, porque este asunto de confundir el orden natural con el sobrenatural va a tener muchas consecuencias después, pero sobre todo la idea esta pertenece a un sacerdote francés que se llamaba Henri de Lubac. Y ya cuando llegamos a Henri de Lubac ya estamos muy cerca de los tiempos del Concilio Vaticano II. Efectivamente, el padre de Lubac, el sacerdote, ¿no?, un jesuita, a lo mejor no decía las cosas tan abiertamente como las decía, por ejemplo, otro jesuita que se llamaba Teilhard de Chardin, que estaba condenado también, pero también tiene estos errores. Bueno, precisamente el padre de Lubac estaba condenado. En la encíclica de Humani Generis de Pío XII no está mencionado su nombre, pero sin embargo está condenadas sus ideas, que había expuesto él, sobre todo en un libro. Entonces este padre queda como exiliado, y los que tienen ideas como él en primer lugar, y los que tienen ideas similares, teólogos, se les prohíbe enseñar en institutos católicos, en universidades, etcétera, ¿no? Entonces esta gente está condenada, está exiliada, está prohibida en el pontificado de Pío XII. Lo que sucede después es que Pío XII muere en 1958, y apenas muere Pío XII, pues ya se prepara, ¿no es cierto?, el siguiente cónclave. Y ya en el siguiente cónclave había gente que era conocida por sus ideas modernistas en realidad, como por ejemplo un monje que se llamaba Don Lambert Baudouin, que él decía, si eligen a Roncalli, el cardenal Roncalli fue elegido y tomó el nombre de Juan XXIII precisamente, si eligen a Roncalli todo estaría salvado. Es capaz de convocar un concilio y de consagrar el ecumenismo. Dijo eso exactamente, ¿no? Que fue además lo que sucedió. Pero además Juan XXIII decidió llamar a un concilio, ¿no?,
ese concilio que, o sea, Juan XXIII fue elegido en 1958 y el concilio empezó en 1962 y se extendió hasta 1965. Para ese concilio, que tuvo una preparación, ¿no? Para ese concilio se llamó como expertos teólogos a diferentes sacerdotes. Es importante la presencia de los teólogos precisamente porque los teólogos son los que redactan los documentos. Los obispos que están presentes en el concilio no redactan documentos, son los teólogos y después los obispos discuten sobre esos documentos que hacen los teólogos, ¿no? Y entre los teólogos llamados a participar del concilio había teólogos que habían estado prohibidos precisamente bajo Pío XII, como en primer lugar el padre de Lubac, pero no era el único. El padre de Lubac, ¿no es cierto?, condenado, prohibido, fue llamado oficialmente por Juan XXIII para redactar los textos del concilio, con otros, como por ejemplo el padre Congar, un dominico, había otro que se llamaba Gilevex, varios de los cuales habían estado exiliados bajo Pío XII, habían estado prohibidos, entre otros, por ejemplo, el padre Ratzinger, Joseph Ratzinger, que después fue Benedicto XVI. Bueno, él también había estado prohibido en un momento. Al menos una de sus obras había estado prohibida. Bueno, la cuestión es que evidentemente no podía resultar nada bueno de un concilio que comenzaba con estos expertos, ¿no? Así que el concilio, bueno, el concilio consagró como enseñanzas de la Iglesia errores condenados por el magisterio. Después hay toda una historia, ¿no es cierto?, acerca del concilio, interesante de conocer, ¿no?, precisamente toda esta infiltración, ¿no?, en la Iglesia, cómo se llega al concilio con el concilio prácticamente ya hecho. O sea, llega un grupo que ya sabía exactamente lo que iba a hacer, ya tenía todo un plan de acción. Ese grupo se llama la Alianza del Rin, y que cuando los tradicionalistas se dieron cuenta de eso, le hicieron frente en un grupo que dirigió un obispo que se llamaba Monseñor Lefebvre, que lo habrás escuchado nombrar. Entonces la cuestión fue que todo eso lo podés leer en un libro muy interesante que se llama El Rin desemboca en el Tíber, ¿no? El Rin es un río, sobre todo Alemania, que toca varios países de Europa, porque fueron los episcopados franceses, alemán, holandés, etcétera, que fueron los más modernistas y dirigieron ahí la batuta durante el concilio, mientras los hispanos y sudamericanos defendían las ideas tradicionales, que era el grupo internacional de padres dirigido por Monseñor Lefebvre. Una excepción, él era un francés, ¿no? Pero si no estaban los italianos, los hispanos y los sudamericanos. Bueno, así que bueno, el concilio terminó declarando la libertad religiosa, el ecumenismo y la colegialidad, 3 errores condenados por el magisterio anteriormente, y además 3 errores que son calcados un poco de aquella libertad, igualdad y fraternidad masónicas, ¿no?, de la Revolución Francesa, ¿no? Volvemos al origen de esto, que es de dónde salieron estas ideas, ¿no? Así que esto fue lo que sucedió en el concilio. Este libro, El Rin desemboca en el Tíber, está escrito por un sacerdote progresista que fue el cronista del concilio, y es muy interesante porque es muy imparcial. Entonces cuenta todos los disparates, los ataques subversivos que hicieron los progresistas, ¿no es cierto?, durante el concilio, y cómo respondieron los tradicionalistas. Esto fue el Concilio Vaticano II, más o menos, rápidamente dicho, y de dónde viene. Y el concilio dejó como mandato
como mandato que se reformara la misa. Eso fue lo que sucedió. El concilio terminó en 1965 y en 1969 aparece la misa nueva. Respecto a la misa nueva, no sé si lo has leído, si no, te animo a hacerlo porque es fundamental, así como las otras obras que te mencioné, sobre todo la del Rin desemboca en el Tíber. Esa obra y esta otra, el breve examen crítico del Novus Ordo Mise, breve examen crítico del Novus Ordo Mise, así se llama en latín, la nueva misa, que lo puedes encontrar en internet también. En ese libro es una crítica de la nueva misa, que precedida de una carta que dos cardenales, cardenal Ottaviani y cardenal Bacci, le dirigen a Pablo VI pidiendo que se abrogue la nueva misa que acababa de aparecer o que directamente no se publique, no se promulgue. Y entonces, bueno, tienes ahí la crítica, ¿no? Una crítica muy seria, ¿no? De la nueva misa, donde dice sobre todo la nueva misa en conjunto y en detalle se aleja de manera impresionante de la enseñanza acerca del santo sacrificio de la misa, tal como fue explicada, enseñada por las sesiones del Concilio de Trento. Así dice, ¿no? Se aleja en conjunto y detalle, de manera impresionante, de la enseñanza de la Iglesia, sobre todo en el Concilio de Trento. Eso dice este libro que fue presentado a Pablo VI por nada menos que, por ejemplo, el cardenal más importante que había en esos momentos, que era el cardenal Ottaviani, que era el prefecto del Santo Oficio, lo que hoy se llama Congregación para la Doctrina de la Fe, ¿no? Así que bueno, estas son, y la nueva misa fue creada, también interesante que lo sepas, si no lo sabes, por Pablo VI, pero con la ayuda de 6 pastores protestantes, que incluso están los nombres, ¿no? De quien figura el registro, ¿no? De los nombres. Así que bueno, esta es un poco la historia, ¿no? De la crisis en la Iglesia, de lo que vemos hoy, y por eso las cosas están como están, ¿eh? No, obviamente las cosas no pasan por generación espontánea. Bueno, seguramente hay cosas que ya conoces, otras que no, quería hacerte un poquito un resumen para que tratar de que entiendas, ¿no? Un poquito qué es lo que pasa. Esto lo voy a completar con mi dirección la dirección de mi blog, donde tienes material para leer. Tienes bastantes cosas para leer y estás en ese camino de formarte, de investigar, pues ahí tienes para leer, para tratar de entender. Y también te voy a dar la dirección de un sacerdote precisamente en Córdoba y en Cosquín, en realidad, para que ese padre es un buen sacerdote que sostiene las mismas ideas, que no son otra cosa que la profesión íntegra de la fe católica. Así que te mando un abrazo, te felicito por tu interés, sigue adelante y sigue investigando y para entender, ¿no?, lo que pasa y para ser fiel a las convicciones católicas, ¿no? A las convicciones que nos indica la fe, no otra cosa que la fe y la fidelidad a la fe. Las convicciones, no, la fidelidad a la fe nos va a indicar las convicciones que debemos abrazar y sobre todo las actitudes prácticas que se desprenden de esas convicciones. Siempre estoy disponible para lo que quieras. Y te voy a dejar entonces la dirección de mi blog y la dirección de este padre, ¿no? Muchos saludos.